Muy buenos días a todos. Em, Bienvenidos una vez más a un nuevo evento de PwC Academy. Cuando, cuando nosotros escuchamos el video, nosotros intentamos repasar cómo podemos poner en práctica la nueva ecuación. Y si nosotros analizamos detenidamente, en realidad, este concepto que PwC está presentando al mundo es un concepto extremadamente interesante porque hace converger conocimientos, experiencias derivadas de las necesidades y hoy más que nunca, derivado de la pandemia, necesitamos repasar diversos elementos para poder focalizar los objetivos de nuestras organizaciones, poder focalizar hacia dónde nuestras organizaciones se van a mover y quizás lo más importante, cómo podemos hacer sostenible nuestro desarrollo en el tiempo. Definitivamente que eso es lo que nos trae la nueva ecuación. Muchas gracias por su participación y por apoyar a PwC Academy. Estas actualizaciones definitivamente lo que buscan es efectivamente traer temas interesantes, incorporar experiencias de nuestros equipos, incorporar vivencias sobre temas que son medulares en el acontecer de las organizaciones y, ¿por qué no?, medulares para transmitir conocimiento hacia cada uno de ustedes como nuestros clientes, como nuestros acompañantes en estos eventos y definitivamente interesar a toda nuestra región con lo que está ocurriendo en el mundo. Y fíjense que esto no es un tema de matiz privado, esto es un tema de matriz de Estado, porque como estados, cada una de nuestras jurisdicciones debe tener presente cómo nos presentamos ante el mundo, porque tenemos oportunidades. Sí hemos vivido en estos 2 últimos años algunas limitaciones que nos ha traído la pandemia, pero definitivamente tenemos muchas más oportunidades que ver. Y allí es donde nosotros debemos focalizar nuestro entendimiento. Hoy día me acompañan Ramón Ortega, nuestro socio líder de la práctica de servicios legales y fiscales en la República Dominicana. Y me acompaña también Marcela Raquipay, nuestra socia a cargo de coordinar toda la práctica de precios de transferencia en la región. Y lo que buscamos efectivamente pues es tratar de introducir esta temática, tratar de presentar los elementos más innovadores que trae ella consigo y, ¿por qué no?, despertar en ustedes un interés genuino en conocer cómo podemos, bajo esta dinámica de optimización, traer a las organizaciones elementos más interesantes. La agenda que vamos a mirar un poco va a ser qué es nearshoring y por qué es un concepto relevante. Vamos a repasar algunas variables económicas y políticas relevantes de la región. Vamos a dar una mirada muy sutil al tema del transporte en la región y algunas oportunidades que tenemos en los regímenes que se incorporan o que están disponibles en cada uno de nuestros países, para pasar entonces a un cruce de comentarios relativo a las estrategias de entrada y salida de nuestros mercados, que definitivamente es necesario tenerlo previsto previo a hacer o a iniciar una aventura en cualquier jurisdicción, porque definitivamente los costes de entrada, los costes de salida deben ser debidamente analizados para poder nosotros asegurarnos cumplimientos. Adelante, Jorge. Aquí creo que Ramón, pues nos vas a apoyar un poco en este tema. Sí, muy buen día. Muchas gracias, Francisco, y gracias a todos aquellos que se han conectado. Básicamente, vamos a estar tratando lo que es el concepto del nearshoring, por qué es relevante, qué es lo nuevo, por qué ahora hay esta tendencia. Esto es algo que nació ahora o que viene de antes. Eso lo vamos a estar tratando nosotros ahora cuando estemos conversando sobre lo que es el nearshoring. El nearshoring conceptualmente es la movilización de la cadena de valor
a países más cercanos al consumidor final. Otra definición mucho más amplia es que la práctica que transfiere operaciones de una empresa a un país más cercano al mercado objetivo, el cual provee, lógicamente, ventajas competitivas versus aquellos que están más lejanos. El mercado objetivo principal que hay en nuestra región es el mercado americano, y es por eso que quiero ir directamente de que cuando hablamos del nearshoring, estamos hablando de que estamos viendo las ventajas, los conceptos importantes a considerar basado en lo que es la demanda de este mercado objetivo. El tema de la pandemia es el que ha desvelado lo que se llama la necesidad de que estemos cercanos al mercado objetivo. Y quizás un poco para que ustedes entiendan un poco lo que es el nearshore. Inicialmente, y como veremos en una gráfica más adelante, la mayoría de los países eran centralizados y eran onshore. Por ejemplo, en los años 80 y 90, un porcentaje de los items se fabricaban en los Estados Unidos, pero debido a que el costo de la mano de obra, que siempre ha sido el elemento de arbitraje principal y lo que motivó lo que se llama mover cadenas de valor que estaban en Estados Unidos hacia otras jurisdicciones, y la más beneficiada en ese caso fue Asia, principalmente China, se empezó a trasladar muchas de estas operaciones a esos mercados internacionales como parte de aquello que ocurría en los años 2000, que era esto de la globalización. Cuando una empresa en Estados Unidos, el coste era más alto de hacerlo en otro país, incluyendo el costo del transporte, era lógico que se movieran hacia allá. Pero en el 2010, el efecto de la globalización empezó a dar, porque los temas de ganancias tempranas se convierten en un momento encarecidas, a nivel de que los costos en estas economías asiáticas empezaron también a subir, y entonces la gran ventaja dejaba de ser. Y a todo eso, en el 2017 se le incluye esta disputa que empezó a haber entre los Estados Unidos y China, que era un tema geopolítico, pero había un problema de los aranceles, porque era una forma de poder competir vis a vis con China. En el 2019 y 20 ocurre lo que el mundo entero vivió y que todavía tenemos los lastres, que fue esto de la pandemia, donde específicamente entonces los países se dieron cuenta que no era un tema solamente de costos, sino que era un tema hasta de seguridad nacional y de logística. Y es por eso que ahora en el 2021 el gobierno de los Estados Unidos ha firmado una orden ejecutiva para facilitar que la cadena de valor y de suministro esté mucho más cercana a los Estados Unidos. Y sí, también quiero compartirles que, de acuerdo a un estudio de la OECD del 2020, que se titula Transformando las Industrias, hay 3 elementos claves que benefician la región nuestra. Y cuando hablo de región, quisiera enfocarme, nosotros, los miembros de este panel, y lo que somos PwC Interamérica, representamos 7 países que son Centroamérica, Panamá y República Dominicana. ¿Por qué todo esto lo digo? Porque va a ser importante, porque ese estudio dice Transformando Industrias, dice que hay 3 elementos que benefician la región. Las empresas están todas repensando su estrategia de localizar sus actividades, traerla de Asia y traerla a un punto más cercano al mercado objetivo, que es Estados Unidos. Los impulsores de manufactura, como son transporte, tiempo de entrega, mano de obra, se reducen significativamente, y que hay nuevos inversionistas emergentes como la Unión Europea, que también está interesada en estar mucho más cercana del mercado objetivo. Ahora, si lo miramos desde tema de tendencias, es que esta escasez que hay en los Estados Unidos es un verdadero impulsor. Los supermercados y lo que tenemos familiares en Estados Unidos, hemos oído que en los supermercados no tienen el nivel de abastecimiento que regularmente tenían.
Tengo experiencia en la República Dominicana, por ejemplo, con distribuidores de vehículos que no tienen vehículos. Los vehículos que le asigna la fábrica ya están vendidos de antemano debido a esta disrupción en lo que son la cadena de valor, los elementos que entran en la producción. Entonces tenemos un retraso en todo lo que es la producción. Entonces esto hace que la fábrica en Estados Unidos, aunque estén disponibles, no pueden producir porque los elementos que integran la producción no han llegado porque están en China. El tema que hay logístico global con la pandemia, con los contenedores, y todo esto es lo que ha hecho que se vuelva una situación que se entiende que va a ser temporal, pero que es una sentencia que nosotros debemos ir considerando. Entonces, ¿cuáles son los impulsores que nosotros debemos estar mirando? Las razones pueden ser impulsores económicas, como hemos hablado, pero también de seguridad. Y ahí, antes de entrar a las variables económicas, que Marcela nos va a ayudar, es importante que pensemos también en el tema de seguridad nacional, porque para los Estados Unidos el no tener el abastecimiento y también productos que tienen que ver con su propia necesidad nacional en mercados que de repente por la geopolítica se han convertido en adversos, también hace que nosotros tomemos aún mayor relevancia. Entonces, con esto paso a Marcela para que nos hable un poco de qué otros factores como variables económicas y políticas son relevantes para caer, como decía Francisco, en la importancia de cómo nos estructuramos para aprovechar las oportunidades. Marcela. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias una vez más a todos los que están conectados en el día de hoy. Sí, para el nearshoring y para hacer, digamos, atractivo la posición geográfica y todas las bondades que tiene nuestra región, comprendida por los 7 países que mencionó Ramón antes, en un momento anterior, Panamá, Dominicana, Centroamérica, es importante tener en cuenta ciertos aspectos, digamos, o ciertas variables económicas. Hemos querido empezar con, pues, explicando, como ustedes pueden ver en la diapositiva, el PIB de cada uno de los países, de los 7 países, durante el 2020, expresado en millones de dólares. A su vez, hemos querido traer el porcentaje de exportaciones como una referencia de estos países al nivel de comercio exterior. Como ustedes pueden observar, en el caso de Nicaragua, se observa una proyección al mercado exterior a través de sus exportaciones. Pues estas exportaciones tienen un peso, 42% del PIB total que obtiene este país, y pues se dedica precisamente a las exportaciones de café, plátano, carne, tabaco, entre otros. También le siguen de cerca Honduras, con una proyección al mercado de exportaciones por medio del café, también banano, aceite de palma. El caso de Costa Rica, cabe mencionar que en el 2020 se presentó un crecimiento de las exportaciones del casi 2%, a pesar de la pandemia y de la crisis provocada por COVID-19, pues se vio un crecimiento de las exportaciones, y esto básicamente debido al aumento de exportaciones de equipo de precisión y equipo médico, una industria que tuvo un auge durante la pandemia junto con el sector farmacéutico, que en conjunto representaron el 40% del total de exportaciones. También está ahí Panamá, en el que la mayoría de los productos pues, se refieren mineral de cobre y aceite de petróleo. Algo importante que también hemos querido traer al tapete es el índice de desempeño logístico. El índice de desempeño logístico precisamente mide la
competitividad y calidad de los servicios logísticos, algo importante para los países digamos, de esta región, y se mide de una escala de 1 al 5, 1 siendo el de más bajo desempeño y 5 el de un alto desempeño. En el caso de Panamá se observa pues la clara relación entre mejor desempeño logístico que se traduce en un mayor tráfico de mercancías. Es el caso de Panamá, que tenemos el mayor índice de desempeño, como decía, y el mayor tráfico de mercancías, lo cual indica a este país como un país sólido en cuanto a servicios logísticos. Otros indicadores importantes son los indicadores del Doing Business que calcula o presenta el Banco Mundial. Mejor dicho, el índice para la facilidad de realizar digamos, de realizar negocio en estos países. El índice mide las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial de las empresas a lo largo de su ciclo de vida en 190 economías y se da un ranking en función del estudio que se realiza. Por tanto, el índice de facilidad para hacer negocios es algo importante y es algo que tienen que tener en cuenta las empresas que deciden o deciden realizar una reestructuración o deciden mover parte de su cadena de valor a otros países, en este caso, pues, Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El índice está compuesto, un poco para saber cómo se calcula y lo que se tiene en cuenta, está compuesto por 10 subíndices, vamos a mencionar así, que vamos a ver más adelante, pero importante ver que Costa Rica tiene un ranking de 74 sobre 190 economías o 190, digamos, países que se incluyen en ese estudio que hace el Banco Mundial, seguido luego por Panamá y también por Salvador, Guatemala y República Dominicana. Como referencia, en la diapositiva, en la diapositiva que estamos viendo, la anterior, Jorge, por favor, cabe mencionar que nosotros hemos tomado como referencia a Estados Unidos, que tiene un ranking del 6, es decir, en los 190 países que se examinan junto con diferentes indicadores que facilitan el negocio en estos países, Estados Unidos tiene un ranking de 6. Como decía anteriormente, este índice se compone por varios subíndices. Algunos de estos están expuestos ahí en esta diapositiva. Hemos tomado en cuenta comenzar un negocio, cuál fácil es comenzar un negocio en estos países, el registro de la propiedad, obtener el crédito, pago de impuestos, transacciones y transacciones internacionales. Como pueden ver, Panamá, por ejemplo, presenta un ranking muy bueno en el subíndice de obtener crédito. Quiere decir que las variables de la legislación aplicable y los sistemas de información crediticia son favorables en este país. Podemos mencionar también Guatemala, presenta un buen ranking en este índice. También pues se presenta un buen ranking de Panamá a la hora de comenzar un negocio. Y también, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, se presenta un buen ranking a la hora de registrar la propiedad. Por tanto, varios países, en función del índice que estamos viendo, presentan ciertas facilidades pues comparado con otros países dentro de ese pool de 190 países que se incluyen, siempre teniendo como referencia a nosotros Estados Unidos, que es el mercado que más potente del mundo y donde pues están los grupos multinacionales más importantes y que miran pues esta región como más favorable. Algo importante también a tener en cuenta es el panorama político. Los regímenes políticos democráticos y de larga data
para varias de las jurisdicciones, por no decir todas, que existen en esta región. Y esto es importante porque da cierta seguridad jurídica a los inversionistas a la hora de decidir y seleccionar un país de Centroamérica para poder, digamos, implementar ahí parte de su cadena de valor. Ahí seguro, Ramón, me puedes ayudar con tu experiencia con respecto a esta parte y, digamos, pues dar tu input a los que nos siguen sobre el panorama político que se presenta en esta región, en nuestra región. Sí, sí, muchas gracias, Mercedes. El tema geopolítico es un elemento elemental. Entonces, en nuestra región, gracias a Dios, en los últimos años ha tenido cierta estabilidad política, algunos países más que otros, y eso lo que hace es que la tranquilidad del mercado principal en hacer negocio con nosotros exista. Por ejemplo, hay países como los nuestros que tienen más de 60 años de tradición democrática, lo cual hace que tú digas, bueno, aunque han habido algunos ups and downs, como dicen los americanos, pero es un buen track record de lo que es el tema geopolítico. Y a raíz de eso, Mercedes, es importante señalar, y muchos de nosotros estamos contestes, que Costa Rica, Panamá y República Dominicana, los presidentes han tenido ya varias reuniones para hacer un grupo. Es un grupo que los tres países juntos tienen 20 millones de habitantes y serían, si se unen de manera estratégica, el socio comercial combinado número 3 de los Estados Unidos, del área de las Américas, solamente superado por Brasil y México. Pero cuando tú comparas Brasil y México, que son 340 millones de habitantes, con 20 millones de habitantes, que estos tres países logramos, una unión como esta, definitivamente representa una gran oportunidad para los ciudadanos, para los países y para las economías. Entonces, yo sé que este es el principio de lo que los otros países de nuestra región estarán haciendo en busca de aprovechar, traer esas cadenas de valor que andan buscando ahorros, no tan solo desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista soft, que es que tú digas, yo no vuelvo a poner al mercado principal en riesgo de que no tenga una cadena de suplir mucho más cercana y mucho más controlada. Yo creo que eso da una pincelada de lo que sería y las ventajas que tenemos desde el punto de vista geopolítico a estos factores económicos que has presentado, Marcela. Absolutamente de acuerdo, Ramón, sí, y un poco para añadir, ¿no?, a lo que indicas, que es muy importante a tener en cuenta y se tiene en cuenta por los inversionistas y nuestros clientes que vemos en el día a día, justamente son los países, estos tres que has mencionado y con pasos un poco más, digamos, más grandes, pero también me atrevería a decir los 7 países han hecho pasos importantes hacia la alineación de los lineamientos internacionales. Y esto en conjunto con la posición geográfica, con el sistema logístico, con la geopolítica, etcétera, etcétera, los hacen aún más atractivos y aumentan la seguridad jurídica en esta región, que es muy importante para los inversionistas. Vamos a pasar ahora a otra sección, el transporte hacia Estados Unidos. Francisco, aquí tu input, como decía Ramón, y yo lo mencioné también, Estados Unidos es importante, es un mercado importante y por tanto hemos visto necesario incluir esta conexión que tienen los países de Centroamérica con este mercado. Gracias, Marcela. Definitivamente, como bien ustedes indican, esta variable del bloque que plantea Ramón, esta variable del comportamiento económico, justo no tenemos que irnos muy lejos
para pensar un poco en lo que está aconteciendo al día de hoy, porque hoy estamos viendo efectivamente corridas de costos en diversos bienes. Entonces eso efectivamente tiene una vinculación directa con esta conversación que estamos sosteniendo hoy. Pero de vuelta al tema de fondo, observemos un poco estas variables que tenemos aquí, que son las que invitan a las organizaciones multinacionales a pensar en estas regiones estables, como bien acaba de indicar Marceda y Ramón, para un punto de partida hacia suplir producto a este mercado objetivo americano. Observemos, Guatemala, Luisiana, 9 días en transporte marítimo. Panamá, Texas, 9 días transporte marítimo. República Dominicana, Florida, 4 días transporte marítimo. Y de hecho, repasando el tema de República Dominicana, cuando vieron el movimiento de los TU que presentó Marceda, eso va a tener un comportamiento interesante en los próximos años, habida cuenta de una inversión extremadamente importante que se desarrolla en un puerto modernísimo en República Dominicana y que probablemente va a cambiar los pesos en cuanto a los pensamientos de las organizaciones de cara al mercado americano. En el caso del mercado asiático, pues definitivo. Las variables son enormes y hoy estamos teniendo efectivamente esas consecuencias con las corridas de los precios en el transporte y en la disponibilidad de contenedores y demás. Entonces, este tema quizás es el medular, no solo por las limitaciones logísticas, sino por el encarecimiento de los costos cuando estamos mirando este tipo de productos y cuando estamos mirando las posibilidades de que grandes organizaciones piensen en la región para incrementar las capacidades logísticas y para incrementar el posicionamiento logístico de sus productos en esta región. Entonces, prestemos la atención a estos elementos porque aquí es donde está el asunto medular de cara a abordar lo que vamos a tener en los próximos años. Ramón, de repente nos comentas algún poquito sobre el desarrollo este de República Dominicana que he estado viendo que efectivamente está enorme, que ha desarrollado este puerto Caucedo en República Dominicana, para luego hablar de los 3 aeropuertos. Ramón. Sí, sí, Francisco. Se realizó una inversión en la República Dominicana, en Santo Domingo, de hacer lo que llamamos un puerto multimodal, que tiene no tan solo la parte de un megapuerto donde tú puedes recibir post-Panamax, como le llaman a los más grandes barcos, que vengan con alta cantidad de contenedores y de ahí se distribuye a Estados Unidos y a cualquier parte de esta región en barcos de menor escala y que pueden llegar mucho más rápido a su destino final. Esto representa realmente una ventaja competitiva, no tan solo para el país, sino para todos nosotros que estamos en la región, ya que podríamos de alguna manera acercarnos todos mucho más al mercado objetivo, porque también existen, como parte de eso que existen en el puerto, que también se han creado hubs logísticos, es decir, una presa panameña de Costa Rica, de Guatemala, puede decidir dejar un hub logístico en República Dominicana, toda su producción o tenerla aquí o la que trae de cualquier otra parte del mundo o de su propio país y dejarla 4 horas de Estados Unidos. Y antes podía estar 3 meses, ahora puede durar hasta 1 año, no tiene ninguna consecuencia fiscal, puede tener procesos menores hacerle al producto y enviarlo al mercado de los Estados Unidos en un plazo de 4 horas. Yo creo que eso es una gran ventaja que vamos a tener. Pero hay un temita importantísimo, que es que nosotros estamos contestes de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible del milenio. Y uno de ellos es la baja del CO2. Como ustedes saben, los barcos son los principales emisores de CO2 porque tienen que hacer esas grandes travesías y todo. Estos barcos trabajan con energía fósil. Entonces, ¿qué pasa?
que desde el punto de vista estratégico de esos objetivos del milenio, que un barco, en vez de durar, como presentaste en el gráfico anterior, 40 días navegando, dure solamente 4 horas, la cantidad de CO2 que va a emitir es mínima con relación a esa comparación. Entonces tú logras un objetivo intangible cuando así lo haces. Entonces también es importante que quizás mencionemos que esto es de tanta relevancia que PwC ha creado una línea de servicios específica que se encarga, que llamamos ESG, para ayudar a las empresas a que sean net zero las emisiones y logramos los objetivos del milenio, lo cual le da mucho valor agregado a la mercancía y a los productos que hagamos en relación a nuestro mercado objetivo. Cualquier pregunta sobre eso pueden entrar en nuestra página y con gusto también este equipo puede ayudar a algunas empresas que tengan necesidades de lograr esa parte. Otra parte importantísima de la logística es que hay una digitalización de los procesos, lo cual hace, porque es una demanda, la gente quiere que cuando compra por Amazon, que al otro día le llegue la mercancía. Al estar todo ahora digitalizado y lo que ha provocado la misma pandemia, los tiempos de entrega también se han disminuido y lógicamente el orden geopolítico, que es que los Estados Unidos están tratando de asegurar su producción, su cadena de valor cerca de ellos, todo a través de puertos, y ahí te paso la palabra de nuevo para que nos hables también de los aeropuertos, porque creo que nosotros tenemos muchas ventajas competitivas en esa área, Francisco. Sí, definitivo. Casualmente iba hacia allá, pero no sin antes hacer una anotación respecto de la ampliación del Canal de Panamá y cómo esa ampliación ha permitido acrecentar los volúmenes de movimiento. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos desarrollos alrededor de nuestra área, las facilidades actuales, como efectivamente tenemos los hubs de transporte de Aeropuerto Internacional de Tocumen y el hub de Avianca en El Salvador, en el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, esa combinación de hechos efectivamente está siendo una variable de mucho peso para las grandes organizaciones asentarse en nuestras regiones. Esto es clave. Esto es clave porque definitivamente los movimientos geopolíticos, las necesidades de abaratar los costos y, ¿por qué no? Como bien acaba de indicar Ramón, lo de alcanzar objetivos de milenio en cuanto a net zero y demás, estos hechos efectivamente están reconocidos en nuestras dinámicas de nuestras regiones. Incluso nosotros estamos muy próximos a hacer el lanzamiento de nuestro proyecto de Doing Business y en esta oportunidad hemos dado un poquito un giro para convidar a los estados a que efectivamente participen en una proyección de nuestras jurisdicciones. Y sorpresa, todos han dicho excelente, porque queremos hacer mucho más abierta la invitación a nuestras jurisdicciones para que el mundo entienda de todas estas bondades que nos pueden servir. Entonces, no dejemos de atenderlo, prestémosle mucha atención porque efectivamente vamos a seguir hablando de estos elementos. Creo que ahora tenemos que pasar a repasar un elemento interesantísimo de oportunidades en cada jurisdicción. Creo que es con usted, Marceda. Sí, sí. Ahora, bueno, no podemos hablar de nearshoring sin mencionar value chain transformation. ¿Por qué? Porque nearshoring también implica una reestructuración en la cadena de valor dentro de una empresa. Y value chain transformation es precisamente eso, transformación de la cadena de valor de una empresa. Es un concepto que nosotros pues usamos precisamente para eso, cuando vemos o nos topamos con reestructuraciones que nuestros clientes, las empresas multinacionales,
necesitan. Por tanto, bueno, antes de entrar más en detalle, quizás surja la duda de qué se trata esto de Value Chain Transformation. Es fácil, es un concepto que básicamente busca, o es un proceso que básicamente busca una alineación del modelo operativo, los modelos legales y fiscales de una empresa para poder obtener beneficios financieros, operativos, sostenibles para el negocio y la actividad de este grupo multinacional. El proceso de Value Chain Transformation, esta transformación de la cadena de valor, involucra 3 elementos importantes: una estrategia, un modelo operativo y, por supuesto, la ejecución de este modelo. Los elementos, para entender y entrar más en detalle de lo que las fases, digamos, de lo que conlleva el Value Chain Transformation. Primero, el primer paso, la primera fase, es entender los elementos que generan valor dentro del negocio. ¿Cuáles son esos productos de mi cadena de valor? ¿Dónde está el valor del grupo multinacional? El segundo paso, diseñar un modelo operativo que genere o que potencie este valor, donde se puedan alinear los modelos operativos sin dejar de lado pues, los impuestos, el sistema pues, impositivo que implica este modelo operativo. Por supuesto, el tercer paso es la estructura legal, porque una vez que tengamos la teoría, el modelo, el valor, sepamos dónde está el valor, tenemos que darle una estructura legal que permita el adecuado cumplimiento de la empresa en sí o del grupo multinacional en sí. El siguiente paso es establecer las sinergias potenciales dentro de la cadena de suministro que puedan generar esas eficiencias, alinear los beneficios con procesos reestructurados y, por último, una vez que el modelo sea implementado, se debe de tener la flexibilidad para futuros cambios dentro del negocio. Con esto y el resumen o la idea que queremos transmitir es que estamos hablando del concepto de nearshoring. Este concepto conlleva reestructuraciones en los grupos multinacionales y nos topamos con lo que nosotros llamamos el Value Chain Transformation. Digamos, esta transformación de la cadena de valor tiene que tener como punto de partida el entendimiento de cómo está una empresa para luego realizar o idear un modelo operativo que tenga en cuenta el sistema impositivo, tenga en cuenta la parte legal, la estructura legal y luego implementar esa estructura teniendo en cuenta que esta estructura tiene que ser flexible y tiene que ser sostenible en el tiempo. Cuando hablamos de Value Chain Transformation y de Nearshoring, un elemento importante han sido y serán siempre los regímenes especiales que se encuentran en la región, en los 7 países de la región. Como ustedes pueden observar en la diapositiva, todos los países tienen sus propios regímenes especiales. El denominador común dentro de la región son las zonas francas y algunos países como Honduras, Guatemala, Salvador y Nicaragua, que poseen regímenes de servicios internacionales enfocados principalmente en call centers. En República Dominicana se ve un enfoque a zonas de fomento al desarrollo turístico, un elemento muy importante para este país, la economía de este país. Y el caso de Panamá, pues se da un enfoque o se han querido fomentar los centros de servicios compartidos o los hubs regionales para los grupos multinacionales. Por ende, con mucho gusto, si algunos de los oyentes tienen preguntas en específico sobre estos regímenes especiales en los diferentes países, estamos a su disposición para atender estas inquietudes y pues apoyarles en el entendimiento de las ventajas y obligaciones que presentan estos regímenes especiales. Y todo esto lo quiero conectar con precios de transferencia.
Cuando hablamos de grupos multinacionales, cuando hablamos de nearshoring, value chain transformation, por supuesto, hay un componente importante que es precios de transferencia. Precios de transferencia se ha convertido en un elemento a tener en cuenta a la hora de la reestructuración de una empresa, a la hora de mover su cadena de valor hacia otros países. Esto porque, quiera uno o no o quiera, forzosamente se van a dar pues operaciones intragrupo, por tanto hay que tenerlo en cuenta. No solo en las obligaciones formales, sino que también en la estrategia. Una estrategia consolidada, una estrategia robusta tiene que tener en cuenta pues precios de transferencia y las políticas de precios de transferencia. Y lo quiero conectar también un poco con los regímenes especiales, porque en años anteriores, o mejor dicho, el origen de estos regímenes especiales traía la exención, vamos a llamarlo así, de las formalidades de precios de transferencia. Sin embargo, esto ha cambiado. ¿Por qué cambió esto? ¿No? Todo tiene un porqué. A partir de las acciones BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, es una iniciativa de la OCDE que empezó por allá en 2015. Ha habido un enfoque por parte de la OCDE para evitar la erosión de las bases imponibles a través de estructuras fiscales perniciosas. Por tanto, y en concreto hay una acción dentro de este plan BEPS, la acción 5, que tiene como objetivo la revisión de los regímenes especiales donde los países que forman parte del marco inclusivo se comprometan a eliminarlos o enmendarlos dentro de un plazo establecido. Y esto lo quiero conectar con lo que decíamos antes a la hora de conversar con Ramón. Hay pasos importantes que han hecho los países de la región hacia los lineamientos internacionales. Hay 3 países, como decíamos antes, que han hecho estos pasos un poco más alargados, han ido un poco más allá o están, digamos, más avanzados en ese sentido, que son Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Por tanto, la OCDE emitió una nueva revisión porque hace revisiones de estos regímenes con una frecuencia importante. En la última revisión, tanto República Dominicana como Costa Rica se indicaron que cumplen los términos de referencia establecidos y en este caso, pues en República Dominicana se ha recomendado el reintercambio oportuno de los rulings. Los rulings en Dominicana digamos, son importantes y es una forma de comunicación, digamos, con la DGI, mejor dicho, con la administración tributaria ahí, y un poco saber los pensamientos y por dónde van los lineamientos de la administración tributaria ahí. Con esto, pues el mensaje que queremos lanzar y es que son importantes los regímenes especiales y se deben de tener en cuenta, son unas ventajas que presentan estos países de la región centroamericana. Sin embargo, ha habido cambios en estos regímenes fiscales porque los países están yendo hacia los lineamientos internacionales y por ende, pues se tienen que adaptar a estos lineamientos. Adicionalmente a esto, también ha habido, digamos, pronunciamientos por parte de las administraciones tributarias. En la práctica, las administraciones tributarias han empezado a hacer revisiones en materia de precios de transferencia en dichos regímenes. En Panamá se observó el año pasado una imposición de multas por incumplimientos formales de entidades dentro de estos regímenes y también en Costa Rica se observaron requerimientos masivos de documentación de precios de transferencia a las zonas francas, pues regímenes especiales. Como decía, todos estos están bajo las obligaciones y bajo la perspectiva de precios de transferencia, tienen cumplimientos formales. Hay algunos casos especiales, como el caso de El Salvador, que existen reglas particulares
para sociedades radicadas en países considerados paraísos fiscales, donde incluso algunos regímenes especiales son considerados como paraísos fiscales, pero solo es algo puntual de este país. En definitiva, pues el nearshoring es algo que está presente y, digamos, el value chain transformation, la transformación de la cadena, es cómo se pone en práctica. Hay que, el vehículo para ponerlo en práctica. En este Value Chain Transformation que nosotros hemos visto para los grupos multinacionales, se presenta especial interés para los regímenes especiales por las ventajas que tienen. Y por supuesto, con esto todo ello tiene que conjugar con precios de transferencia desde el punto de vista estratégico y también desde el punto de vista de cumplimiento formal de las obligaciones que tiene cada uno de los países. Para seguir, algo importante que hemos visto importante es, y que queremos conversar, es la estrategia de entrada y de salida en los países. Ahí Ramón y Francisco, su apoyo para un poco conversar sobre este tema y qué es lo que deben tener en cuenta pues, los grupos multinacionales a la hora de tener en mira la región de Centroamérica. Muchas gracias, Marcela. Fíjese que quizás para ponerlo un poquito más práctico el asunto del VCT, hay un elemento que está desarrollándose mucho y como ustedes vieron en el slide relativo a los regímenes especiales, todos los países plantean zonas francas, zonas especiales de desarrollo y demás, pero hay una variable que cada vez más estamos viendo en nuestra región y que justo viene de la mano de este interés en acercar el producto hacia los mercados objetivos y es el uso de estructuras de principales. Esas estructuras de principales, aprovechando pues el principal aquí del primer bullet del slide, lo que busca es cambiar el método. ¿Bajo qué supuesto? Bajo el supuesto de tener una entidad que es la dueña, que es la que toma los riesgos, tener otra entidad en un régimen especial donde desarrollan una maquila aprovechando todo lo que acabamos de ver, logística beneficiosa, coste de mano de obra beneficioso, capacidades instaladas beneficiosas y con eso y acompañándolo de las virtudes de nuestros regímenes fiscales en la región, entonces haces un cambio que tiene como objetivo las eficiencias operativas, tiene como objetivo las eficiencias impositivas y tiene como un objetivo manifiesto continuar la penetración del producto hacia todos estos mercados. Y ojo, fíjense que nosotros hemos hablado del mercado objetivo, los Estados Unidos, pero también tenemos que detenernos un momento a pensar que efectivamente nosotros como región también somos un mercado objetivo, porque tenemos una cantidad importante de población. Entonces, de vuelta, el pensamiento de nuestros estados tiene que estar encaminado efectivamente a entender, sí, puedes venir para irte, pero también puedes venir para hacer cosas acá. Entonces, estas variables efectivamente tienen ese denominador común del VCT y de un buen análisis para nosotros poder ponerlo en práctica. Ya de vuelta en el tema medular pues, de las estrategias de entrada y las estrategias de salida, estas variables son vitales. ¿Por qué razón? Porque no podemos cerrar los ojos y pensar que el elemento impositivo no es determinante en las evaluaciones de las inversiones. Sí es determinante. Y por esa razón, por esa determinación que tiene la incidencia impositiva, es que nosotros al momento de evaluar una inversión en nuestros países, nosotros tenemos que repasar los principales
los principales costes impositivos y los principales cumplimientos que debemos tener. Por esa razón, hace unos minutos les hacía referencia a la presentación de nuestro Doing Business, que va a ser una invitación que recibirán, donde efectivamente nosotros decimos, señores, venga, aquí tienes esto y esto te va a dar una guía excelente para entender de una manera no profunda cómo proteges tu inversión de cara a que no tengas sobresaltos cuando ya estás operando, ¿sí? Nuevos requerimientos por parte de las administraciones tributarias, pues definitivo. Recuerden que esto es materialismo dialéctico, esto va corriendo todos los días. Tenemos cosas nuevas y tenemos situaciones que convergen en una afectación formal en las operaciones. Entonces, y hay muestras en todos los países. Ahora mismo nosotros en Panamá estamos embebidos en la facturación electrónica. Ya por Dominicana pasó, Ramón, ¿verdad? Los documentos fiscales ya eso lo vivieron hace unos cuantos años, pero creo que todavía tenemos resabios. Cuéntanos, Ramón. Sí, tenemos lo que llamamos los NCF, lo que son números de comprobantes fiscales, donde la DGI asigna a cada empresa el número de factura que ellos pueden usar, lo cual debe ser elevada mensualmente en unos sistemas de reportes electrónicos donde la DGI tiene control de todas tus ventas, pero debes, la persona que compra tiene que subir cuáles fueron sus compras y hay un sistema de cruce de información. Y las auditorías que conocíamos tradicionales de muchos inspectores se han disminuido gracias a que a través de estos cruces de información te llegan las notificaciones de incumplimiento con su multa y cuánto debes venir y te dan un plazo de 5 días para que lo resuelvan. Sí, yo creo que entrar, como bien decía Francisco, a un país necesitas entrar de la mano de un buen partner que te ayude, pues no es tan solo aprovechar esta cadena de valor, sino que el verdadero valor, como tú dices, está en tener un buen cumplimiento, en tener una estrategia donde tú tengas tus riesgos y funciones en una jurisdicción que sea favorable, aproveche los regímenes fiscales que son buenos y que son muy beneficiosos para ti y que en el tema, cuando lo veas de manera, como dice Marcela, desde un punto de vista integral, con un análisis de toda la cadena de valor, tu tasa efectiva de tributación sea baja o la menor posible dentro del cumplimiento fiscal. Y con eso te vuelvo a ti, Francisco, de que sí, se están invirtiendo grandes sumas de dinero en la tecnificación de las autoridades fiscales, en factura fiscal, en comprobantes fiscal, en cruces de información y en auditorías. Y eso es un tema importante, Marcela, ya que estás en los ajustes principales que están saliendo en las auditorías que hacen las autoridades, la mayor cantidad, más de un 70%, proviene de ajustes de precio de transferencia y muchos son por desconocimiento, por no haber analizado cuál es la cadena de valor y cuál es la cadena de cumplimiento. Vuelvo contigo, Francisco. Definitivo. Y fíjense que efectivamente, si nosotros hacemos un buen análisis de la estructura de la entrada, elementos como el financiamiento, elementos como los FinCaps, nosotros los vamos a considerar. Y de vuelta, si nos movemos más adelante, nosotros vamos a considerar, por ejemplo, que en nuestra región, que no teníamos antes, pensemos por allá por el año 2010, 2011, estábamos un poco débiles, pero resulta que hoy nosotros tenemos tratados para aliviar la doble tributación con muchos países. El player más importante, Panamá, que por pues su razón logística, económica y de proyección hacia el mundo era una necesidad. Creo que hoy andamos rondando 14, 15 tratados en rigor, pero nosotros además tenemos a República Dominicana con tratados de mucho tiempo con Canadá y de reciente data con España. Tenemos Costa Rica con tratados de reciente data con España, con México. Tenemos Salvador, tratado de mucha data ya con España. Entonces, ese hecho, ese análisis de la existencia del tratado puede y debe ser considerado tanto en la entrada como la salida,
¿Por qué razón? Porque efectivamente ese es el objetivo que buscan. Claro, como bien dijo Marceda, OCDE y los grandes players, jugadores, perdón, de la Unión Europea hoy en día entonces están cuestionando mucho la doble no tributación. Pero de vuelta, es un tema que está sobre el tapete y que tenemos que analizar y que en nuestra región existe para una efectiva valoración. Entonces, de vuelta, sí tenemos regímenes interesantes, sí tenemos un concepto que está rondando todos los países, todas las economías, que es la transformación de tu modelo de negocio, y tenemos legislaciones que debemos cumplir. Entonces, creo que ese mensaje de atención de estos elementos es lo que nosotros buscamos poner sobre el tapete para que todos y cada uno de ustedes lo consideren, pero quizás con mucha mayor atención ese segundo elemento que está listado aquí en el slide. Nuevos requerimientos por parte de las administraciones tributarias. ¿Por qué razón? Y hace algunos meses tuve la oportunidad de hacer una presentación en un congreso tributario y me llamó la atención porque en la preparación encontré una encuesta que desarrolla el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, donde plantean los nuevos elementos que está utilizando o que están utilizando las administraciones tributarias del mundo para perseguir el cumplimiento. Y hay cosas espectaculares, pero hubo uno que para terminar la presentación que me marcó, que dice que las administraciones tributarias están utilizando cognitivos de pensamiento para identificar las tendencias de la evasión fiscal. Entonces, señores, las administraciones tributarias no se van a detener. Está en nosotros efectivamente hacer un análisis consecuente que considere la legislación del país, que considere estas regulaciones, pero que ponga en el otro polo, en el otro vértice, que ponga los elementos logísticos y de costos de cada uno de estos países y obviamente de nuestra región. ¿Por qué no? De nuestra región, porque nosotros necesitamos que nuestra región crezca, porque podemos ofertar más hacia los vecinos y podemos recibir más. Entonces, todos esos elementos son necesarios en nuestras evaluaciones para poder nosotros de veras tener un 360 debidamente documentado y debidamente listo para poder abordar. Que con esto terminamos la parte de comentarios de la presentación. Creo, Jorge, que tenemos una sección abierta de preguntas y respuestas por si alguno quiere elaborar algún tema más, alguna duda, o de repente Ramón y Marceda si quieren hacer alguna otra anotación. Sí, de hecho tenemos una consulta. Nos consulta Luis Villalta cómo consideran la afectación de la seguridad jurídica en los criterios agresivos de las administraciones tributarias en algunas jurisdicciones en una estrategia de nearshoring. Ramón, adelante. Creo que puede ser un poquito más del lado de ustedes. Sí, excelente pregunta. Debo decir que y nosotros estamos ahora en el fragor de una nueva administración cuyos criterios han sido cambiados. Hubo una embajadora que estuvo con nosotros acá de los Estados Unidos, que muy bien resaltó y decía que el cambio de la aplicación de un criterio es una afectación de la seguridad jurídica. Y estamos totalmente de acuerdo. El tema es que si tú entras a hacer un análisis de tu estatus fiscal y no estás, como decía Francisco, al día en los cambios que están estableciendo las autoridades fiscales y no tienes un buen partner que te pueda defender desde el punto de vista técnico, entonces sí te vas a ver que vas a tener un problema para que tú lograr los objetivos de la eficiencia. Nosotros, como vemos esto, es que las autoridades fiscales siempre van a tratar, su papel es ese, tratar de recaudar el mayor cantidad posible de dinero. Sin embargo, debería ser dentro del marco legal. Para eso necesitas estar bien armado en un marco legal que te permita hacer una buena defensa,
Las autoridades fiscales, debo decir, tanto la de aquí y me parece que compartimos en la región, tenemos buen acceso hacia ello, y cuando vamos respetuosamente con los criterios, como nosotros decimos, no tan solo lo que conocemos, porque cuando nosotros presentamos Dominicana, ya yo tengo toda la experiencia regional de Centroamérica, Latinoamérica, Estados Unidos y como firma global del mundo, y podemos ir no solamente con elementos que tenemos de la ley local, sino con lo que llaman el soft law o lo que llama jurisprudencia internacional, que ayudaría a que las autoridades fiscales entiendan y flexibilicen sus posiciones, y así han sido muchos casos de éxito sobre esa parte. El controlar lo que ellos vayan a hacer o no es un tema que no depende directamente de uno, pero un buen partner que te ayude a defender tu caso bien documentado en términos jurídicos debe tener la posibilidad de ganar. Son los riesgos de hacer negocio en nuestras regiones, pero también son la parte inteligente de muchos de los players, de los jugadores que entran al mercado, de hacerse acompañar muy bien de buenos asesores fiscales, de una buena firma de contadores y de un buen abogado. Gracias, Ramón. Sí, y de hecho, volviendo a la pregunta, definitivamente que tiene un peso importantísimo. Y ¿cómo uno lo puede explicar de una manera sutil? Como ustedes acaban de escucharnos, muchas de las anotaciones, muchos de los comentarios van de la mano de lo que, de la experiencia que se ha tenido, de los criterios que se han tenido, de la jurisprudencia que nosotros hemos podido analizar en el mundo y de lo que se ha desarrollado, por ejemplo, en tributación internacional en los 20, 25, 30 años previos a este año. Definitivamente que hay desarrollos que internacionalmente tienen un concepto y ese concepto es universal, pero muchas de nuestras jurisdicciones en el desconocimiento pueden atentar contra ese concepto. Entonces sí, yo tengo que reconocer que efectivamente tiene una afectación esos criterios extremos de alguna administración tributaria que definitivamente, y no podemos cerrar los ojos a esto, esos criterios son aplicados efectivamente en función de ese interés recaudatorio que tienen las administraciones tributarias. Pero de vuelta, este es un hecho mucho más complejo que debemos considerar, pero quizás el hecho dominante o el denominador común es nosotros estar aware de lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras jurisdicciones, para poder efectivamente abordar de la mejor manera posible estos hechos. Ramón, aquí hay una pregunta adicional que se refiere a que si en un futuro puedes disminuir los porcentajes de retención en República Dominicana por servicios prestados por compañías del exterior. En el futuro es un poco incierto porque el gobierno tenía y tiene en carpeta una reforma fiscal. Gracias a roles en adición al local que tengo y otros en asociaciones de la comunidad empresarial, sí reconocemos que hay el interés del gobierno de ser más eficiente los recaudos, bajar tasas y ampliar bases. Yo creo que eso da una respuesta inteligente de que el interés es bajar tasas. Ahora, si tú tienes ahora mismo situaciones de pago de servicios, dependiendo del servicio, con una buena asesoría hay que ver de qué manera se puede hacer eficiente el pago. Pero mientras tanto, las tasas que tenemos ahora de retención, que es un 27% de los pagos al exterior, siguen estando ahí. Sí hemos visto recientemente criterios que han ido cambiando en la propia administración local de algunos servicios que se pagan, como por ejemplo el de los softwares o las licencias, que antes eran más agresivos y que ahora son un poco más beneficiosos. Habría que verlo caso a caso. La respuesta directa es
que sí, nuestra expectativa es que las tasas de impuesto bajen cuando una vez haya una reforma fiscal, pero debemos estar preparados para que se amplíe la base. Interesantísimo, Ramón. Jorge, ¿tenemos alguna otra pregunta más? Sí, hay una consulta adicional que realiza Tabata Rosas y consulta que si sería posible, considerando los nuevos requerimientos tributarios y cruces de información, que en un futuro se eliminen los beneficios fiscales de zonas como especiales como Panamá Pacífico o de Ciudad del Saber. Panamá, qué interesante. A ver, no creo que se eliminen. No, no lo creo. No creo que los beneficios se vayan a eliminar. Quizás, y si nosotros revisamos lo que ha ocurrido en los últimos años, lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente, de la mano de lo que OMC permite, porque recuerden que el común de los países han tenido compromisos de cara al level playing field de las economías de todo el mundo, mantener un régimen bastante consistente, países con distintos, los diversos países. Entonces, nuestros regímenes, en el caso de Panamá, han encajado muy bien allí y lo que los estados han intentado hacer es, o lo que nuestro gobierno, para ser más exacto, porque la pregunta se refiere a Panamá, ha intentado hacer es gravar la generación de riqueza. A los que no conocen de la legislación panameña, nosotros, por ejemplo, antes de 2010, no grabábamos los dividendos que se generaban en zonas francas, en zonas especiales y demás. Entonces, la gran pelea que tuvieron en su momento los sectores económicos inmersos en esas actividades era no me encarezcas mi operación. Pero hábilmente el Estado dice, fine, yo no te voy a encarecer la operación, pero tú estás generando riqueza, así que tú me tienes que pagar. Entonces, por esa razón se introduce el impuesto al dividendo a la operación de estas zonas especiales. Entonces, de vuelta, yo no creo que vaya a haber una eliminación. Yo pienso que muy probablemente van a caminar más hacia agravar esa generación de riqueza, porque, y justo yo participo actualmente como advisor en una tesis doctoral donde tenemos una gran discusión hipotética. Panamá, efectivamente, como en todos nuestros países, hay evasión fiscal. Eso es una realidad. Pero en el tiempo, en el caso de Panamá, cuando tú lo comparas con las técnicas de medición de la evasión y de la brecha fiscal, resulta que hay un gap enorme. El último estudio que hizo CEPAL habla de que la brecha es de casi 77%. Pero entonces cuando estamos analizando en detalles, resulta que hay una explicación. Es que la medición de la brecha es hipotética, es un supuesto. Y ese supuesto lo que da como resultado es una posible recaudación fiscal, pero esa posible recaudación fiscal no tiene el elemento de las exoneraciones y de los incentivos fiscales que entrega cada país. Entonces, aquí la hipótesis hacia donde nos está llevando es que aparentemente los números lo que indican es que nuestra economía efectivamente se está supliendo de esos incentivos para tener un crecimiento. Muy interesante el elemento económico que está inmerso en esa discusión, pero de vuelta, por eso me permito decirle que yo no lo veo desmontándose, muy por el contrario, yo pensaría en el corto plazo que hacia donde se va a mover es un poquito más agravar la riqueza en detrimento de grabar la generación de ganancia. Adelante. ¿Alguna otra pregunta, Jorge? Quizás, Francisco, para complementar lo que dices, yo creo que esa pregunta aplica a todos. Y como muy bien lo dice, el tema es que en el PIB, que es una de las mediciones que se hace, que es el denominador, se incluyen los regímenes especiales. En República Dominicana el turismo
Es nuestra industria sin humo, como le llamamos, pero produce gran parte del PIB. Y cuando tú sacas la tasa efectiva de tributación es muy baja porque pesa mucho en el denominador. Y no es necesariamente que haya evasión. Como bien has dicho, una forma de alinearlo estos sistemas especiales para que continúen existiendo es grabarle con un impuesto al dividendo, que igual no pasa con la zona franca y los regímenes especiales, y eso lo hace compliance, y por lo tanto coincido plenamente en que no lo veo desaparecer. Somos soberanos de establecer los regímenes que nosotros entendamos que nos ayudan a competir. El tema aquí es que esos regímenes se adapten a los lineamientos de comercio internacional. Excelente, Ramón. Jorge, decía si había alguna otra pregunta. No, eso es todo. Ok, perfecto. Entonces, aprovecho la oportunidad. Marcela, por favor, unas palabras antes de terminar. Sí, no, bueno, muchas gracias a todos por la participación. Estamos a la orden para poder apoyarles en estos procesos, y en caso de pues tener cualquier comentario o duda, pues tienen nuestros contactos para podernos escribir. Ramón. Suscribo el comentario de Marcela. Nos remitimos a la orden de Interamérica para lograr estructuras fiscales eficientes y pleno cumplimiento. Gracias, Ramón. Bueno, de mi parte, pues agradecer en nombre de PwC Interaméricas, de todos nuestros socios, en nombre de nuestra organización, agradecerles su participación. Como dije al inicio, para nosotros, en esta presentación de The New Equation, que es el relanzamiento de nuestra organización a nivel mundial, lo que buscamos efectivamente es poder acumular oportunidades de ofrecer experiencia, de ofrecer soluciones a cada uno de ustedes y despertar ese interés en poder desarrollar y analizar mejor cada uno de los pasos para iniciar un negocio, para resolver problemas operativos que tengamos y para poder crecer sostenidamente en este convulsionado mundo que se nos ha venido encima luego de COVID. Agradecerles que siempre se mantengan o que se han mantenido en contacto con nosotros. Nosotros tenemos un programa bien interesante donde mensualmente estamos trayendo temas de mucho interés. En los próximos días vamos a estar haciéndoles una invitación formal al lanzamiento de nuestro Doing Business, que es una herramienta excelente para que cada uno de ustedes lo tenga, y efectivamente vamos a estar presentando las nuevas presentaciones de temas de actualidad para cada uno de los sectores económicos de la región. Así que pues agradecemos siempre que estén con nosotros, mantenernos en contacto. La grabación estará, la presentación fue efectivamente grabada y próximamente nuestro equipo de mercadeo estará en contacto con ustedes para poder hacérselas llegar. No quiero terminar sin agradecer a Jorge Zamora y a Sandra Criollo de nuestro equipo de Tax and Legal Services que nos ayudaron a compilar la presentación. Y bueno, agradecerles de vuelta la participación a todos. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego.